vine yo, oh hermana mía, mi esposa, mi mirra he recogido y mis aromas también. Bebí mi leche y mi vino, mi panal y miel comí. Toda hermosa eres tú y en ti ninguna mancha jamás habrá, pues mi vida por amor te di y se reproduce en ti. Cuán hermosos son tus pies, los contornos de tus muslos son como joyas preciosas, obra de excelso maestro, hija de príncipe, esposa, reunión de dos campamentos. Toda hermosa eres tú, suave paloma mía, perfecta amor, la más hermosa de las mujeres. Vengo en breve por ti. Llena de gloria eres tú, gloriosamente ataviada, es tu vestido de oro, brocado en tu interior, serás traída al rey, tu hermosura él desea. Toda hermosa eres tú, gloriosa, mi Padre te guardó, mi vida siempre será recordado, tu nombre en todas las generaciones. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá. Es la hora 15. Mi interior, si descanso solo en él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gozo estar nuevamente reunidos alrededor de la mesa para estudiar la palabra de Dios. Vamos a escuchar una última alabanza y luego vamos a compartir la parte número 13 del estudio de Romanos. Que el Señor les bendiga. La plenitud de la deidad.
justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Y les libró de todas sus angustias. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Romanos. Estábamos viendo los 5 mucho más. Capítulo 5, verso 17 de Romanos. Perfecto. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Bueno, por una sola transgresión, Adán puso a la muerte en el trono. Todos los seres humanos, por causa de la transgresión de Adán, bueno, todos, estamos envueltos en una causa que no es nuestra, que fue de Él. Ninguno de nosotros podemos decir que fuimos los que activamos
esa condenación hacia nosotros, sino que fue Adán. Nosotros hemos recibido la muerte por causa del pecado de Adán. Y así también es con Cristo. Hemos recibido la vida, no por nuestra causa, sino por causa de aquel que murió y resucitó. Es muy precioso ver cómo el Espíritu Santo nos enseña. Cristo, como habíamos visto, abrió para nosotros el imperio de la vida, de una nueva vida, no de una vida natural. Estábamos escuchando en doctrina cómo por medio de Adán hemos recibido una vida natural. Pero por medio de Cristo nosotros recibimos una vida espiritual, una vida celestial. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, en el verso 28, las palabras de Jesús dice: y yo les doy vida eterna. Una vida sin fin. Esa vida no es la vida con la que nosotros nacimos, sino que es una vida celestial que nació dentro de nosotros al aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso, así como por la falla, por la desobediencia de uno, reinó la muerte, así también por la obediencia de Jesucristo, valió también para todos. Volvemos a explicar. La desobediencia de Adán nos valió a todos la muerte, pero la obediencia de Cristo nos valió a todos la vida. Porque el tema principal de este capítulo 5, desde el verso 12, son las dos cabezas. Cada uno de nosotros, al nacer, nacimos bajo la jefatura y señorío de una cabeza. Nacimos bajo el primer Adán. Ese primer Adán fracasó y, como dijimos, eso nos resultó a todos nosotros, a toda la descendencia, a toda su descendencia, nos valió, heredar una naturaleza pecaminosa, corrompida, como la de él. Pero cuando el Señor vino a ocupar el lugar de esta antigua cabeza. Y fue puesto a prueba también. Dios había puesto a prueba al hombre. Dios probó a su criatura en un huerto. Pero ahora Dios volvió a probar a Cristo. Y Cristo, aquí como hombre, le vemos como el segundo Adán. Cristo es el segundo Adán. Y Él, cumpliendo toda la voluntad de Dios, Él haciéndose obediente hasta la muerte a la voluntad de su Padre, Él no nos ministró pecado, Él nos ministró vida. Como habíamos visto en el capítulo 5, habíamos visto cómo es la manera de Dios. Éramos pecadores, pero el Señor murió por nosotros. Ciertamente, dice el verso 7, capítulo 5, verso 7, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Así realmente Él murió en nuestro lugar. Este fue el gran propósito de Dios. Para matar en sí mismo a la raíz del pecado. Él murió en representación del primer Adán. Como más adelante vamos a ver que la paga, el salario del pecado era la muerte. Y ese pecado que Adán cometió tenía que ser arreglado. Por eso Dios mandó a su Hijo. Mostró su amor. El hombre solo no podía hacer nada por sí mismo, porque estaba totalmente inclinado al pecado. Tenía que venir su ayuda de Dios. Su ayuda tenía que venir de Dios. Y así el Señor descendió de los cielos para tomar sobre sus hombros la responsabilidad de levantar a toda esta raza caída. Él no vino a reparar la vieja creación. Él no vino a tratar de arreglar al primer Adán. Qué lindo, ¿no? Hubiese sido que, dice un hermano, vivir en el paraíso con los animalitos y que podamos ahí comer fruta, y se imaginaba todo, ¿no? Una cosa, un escenario muy precioso. Bueno, tengo noticias, el Señor no vino a restaurar eso, sino que dice mucho más. Y eso es lo que nosotros vemos por medio de la redención. Él no solamente arregló el pecado del primer Adán, sino que al tercer día Él se levantó como cabeza de una nueva raza. Empezó algo nuevo. Hoy, todos aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón son una nueva criatura. Dios no quiere que nosotros tratemos de, en nuestra propia naturaleza caída, como el hombre que no acepta a Jesús está en su propia naturaleza y trata de ser moral, trata de quizás ser culto, educado. Sin embargo, no es regenerado. Si no es regenerado, todavía está bajo el primer Adán. Y Dios mira a la persona o en el primer Adán o en el segundo Adán. Y en el segundo Adán nosotros hemos sido hechos una nueva criatura. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, siempre leemos, y dice en el verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo. Acá vemos lo que significa estar en una nueva cabeza. Antes estábamos en Adán, en el primer Adán. A esto se refiere este verso. Antes estábamos en el primer Adán, y bajo el primer Adán éramos una vieja creación. Dios nos contaba como una vieja creación. El hombre puede tener muchas cosas buenas. Puede dar su vida para servir a los demás, puede ir y pelear por la patria y ser un héroe, o puede ser un mártir, o puede ser una persona religiosa, una persona política y usar las políticas para hacer el bien. Pero si no es regenerado, Dios le ve como una vieja creación a la cual Él abomina. Y su ira está sobre Él. Pero dice aquí, si alguno está en Cristo. Acá la cosa cambia. O el hombre está en el primer Adán, bajo su jefatura, y bueno, su jefatura siempre, su señorío le lleva a pecar, o está bajo el señorío de Cristo. Cuando aceptamos a Jesús, somos trasladados al segundo Adán. Vamos a ver en Colosenses, dice capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Acá vemos un traslado. Estábamos en el reino de las tinieblas. En el primer Adán
Habíamos visto que por causa del pecado Él puso a la muerte en el trono, un reino de tinieblas, de oscuridad. Así está el hombre. Pero al aceptar a Jesús hay un traslado. Hay un traslado. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Hoy estamos en Cristo. Ya no estamos en el primer Adán. Y esto es muy importante porque la mirada de Dios cambia. Y nuestra mirada también debe cambiar. Sobre nuestros hermanos, sobre nosotros. No es lo mismo un creyente que un hijo de Dios. Eso ya sabemos nosotros. Pero no es lo mismo. Dios al creyente le ve en Cristo. Y es más, ve a Cristo en el creyente. Es un cambio tan precioso, hermano. Pero imagine que por más que el hombre haga todas las buenas obras, todas las cosas buenas que pueda hacer, esforzándose, Dios le sigue mirando en el primer Adán. Entonces no tiene vida eterna. Y eso es lo que provoca la religión. La religión provoca que el hombre haga buenas obras. Pero no pasa, no hay un traslado. Pero cuando Dios nos trasladó, hermano, cambió nuestra posición delante de Él. Y eso es lo que vemos en hasta el capítulo 5 de Romanos. El Espíritu Santo se encarga de mostrarnos nuestra posición, nuestra justificación. Hasta el capítulo 5 de Romanos, el Espíritu Santo enfatiza nuestra justificación. Pero en el capítulo 6, 7 y 8, lo que vamos a comenzar a ver es nuestra santificación. Y como bien estábamos viendo en doctrina, esa santificación va a ser paulatina. No va a ser un hecho así, ¡tac! Ya recibió al Señor, hermano, se me fue el deseo de pecar. No. Vamos a ver que la justificación sí, es un hecho así. Dios nos contó como justo por fe. En el momento que el israelita miraba a la serpiente de bronce, era sanado. Así es la salvación, es un momento. Pero la santificación es un proceso. Porque es una apropiación de la obra consumada de la cruz. Es una afirmación de los resultados de la cruz. La santificación no es un esfuerzo propio tampoco. Otra vez, es por fe. Y eso es lo que vamos a estudiar. Pero todavía estamos en el capítulo 5. Tenemos una vida eterna. Mucho más reinarán en vida. Hay mucha diferencia entre estar en el primer Adán y en el segundo Adán. En el primer Adán éramos esclavos, pero en el segundo Adán somos reyes, reinarán. ¿Qué cambio? Somos reyes. Somos sentados en lugares de reyes. Pero dice los que reciben la abundancia de la gracia. Y todavía nosotros estamos descubriendo esta gracia tan maravillosa. Todavía no hemos descubierto totalmente lo que esta gracia puede hacer. Es profunda, insondable, inagotable. Bueno, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Así fue, por medio de Adán. De la misma manera, dice. Note que de la misma manera. ¿Cómo fuimos condenados? Nosotros no hicimos nada. Nosotros ya nacimos con este problema, ¿no? Es como que usted nació y ya tenía un problema por resolver. Porque usted va derecho al infierno. El hombre nace y por causa de Adán va al infierno. Esto es así porque su representante pecó.
Entonces nosotros vamos entendiendo, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hubo uno que fue justo y que pudo realmente vivir en justicia. Y cuando nosotros le aceptamos por la fe, Él traspasa su misma justicia. Así como Adán nos traspasó ese pecado sin hacer nada, nosotros sin hacer nada, somos investidos, imputados de esa justicia. O sea que esa justicia no es nuestra, es la justicia de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios nos declara justos antes de que empecemos a actuar justamente. Es el fallo del juez. Así como usted fue declarado pecador al nacer, usted salió del vientre de su madre y ya fue declarado pecador, sin que usted haya hecho ningún pecado. Todavía no lloró para reclamar la leche, el bebé, y ya Dios dice, es un pecador que nace. Y así también es con la justicia. Dice, por eso dice, de la misma manera, dice. Cuando salió Adán, bueno, ¿cómo fue que Adán llegó a estar en el huerto? Por creación de Dios. Él salió de la mano de su Creador, él salió con una justicia terrenal, porque él era inocente, o sea que había justicia en él. Pero él no es que no podía fracasar, él era falible. En todo caso, si hubiésemos sido restaurados a esa justicia, hoy seguiríamos siendo falibles. Pero hermano, yo soy falible, decimos. Sí, usted es falible en su antigua naturaleza, pero la vida nueva en usted es infalible. Y esa es la vida que hemos recibido. Por eso esa vida no va a fracasar. Por eso el creyente, una vez que recibe esa vida, es imposible que sea traspasado otra vez al reino de la muerte, o que pierda su salvación, o que si cae, no, porque lo que cae siempre va a ser la antigua vida. Esa vida está en usted por fe, está plantada. Y es más allá de lo que usted hace, lo que Dios juzga en mi vida y en su vida. Y esto es gracia, incondicional. Totalmente diferente al pensamiento del hombre natural. Verso 19, así que, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Acá vemos lo que costó que nosotros seamos constituidos justos. Al Señor Jesús le costó obediencia. Y eso es justamente lo que no hay en la vieja creación. Vamos a ver en Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Esto nos muestra por un momento la escena en Getsemaní. El Señor estaba frente a la cruz, tenía la cruz por delante. Y dice que Él en los días que estaba en el cuerpo de carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Muy profundo lo que dice aquí. Cristo fue puesto también en un huerto. Adán nació en un huerto.
Pero el huerto del Señor fue el huerto de Getsemaní. Y allí Él clamó. ¿Se acuerda la oración de Jesús? Dice, Padre, pasa de mí esta copa. Pasa de mí. Él era un hombre. Como hombre, Él no quería subir a la cruz. Pero no vaya a pensar que Él tenía miedo a la cruz. Él no tenía miedo de la cruz. Él no tenía miedo de cargar nuestros pecados sobre Él. Sino que su alma justa retrocedía a la idea de hacerse pecado. Porque su naturaleza santa jamás había convivido con el pecado. Un cuerpo sin la vieja creación tuvo el Señor. Y Él hacerse la idea de que su Padre en ese momento no le iba a mirar con esa aprobación, con esos ojos aprobadores sobre Él. Bueno, nunca la comunión entre el Padre y el Hijo fue cortada. Solamente por 3 horas en la cruz. 6 horas estuvo colgado en la cruz, pero 3 horas fueron las que Él cargó el pecado sobre Él y fue juzgado. En una parte el sol brillaba y el Padre se deleitaba en la obediencia de su Hijo, en la devoción, en el amor que Él estaba derramando en la cruz hacia Él. Pero en la última parte dice que el sol se oscureció, dice. La creación misma estuvo de luto porque Él estaba cargando, el Creador estaba muriendo y cargando sobre Él el pecado de toda la humanidad. Entonces la creación misma llevó luto. Y en ese momento el Padre no le miró. Y ahí fue donde exclamó, Dios mío. Noté que no le dijo Padre. Porque el Padre no era la persona que le iba a juzgar. El Padre en ese momento era juez. Entonces le vemos como Dios. Él no dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él dijo, Dios mío. Estaba actuando como un juez. ¿Por qué me has desamparado? Y eso es lo que el Señor hizo en la cruz. Eso es lo que el Señor hizo en la cruz, en representación de todos nosotros. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Qué bárbaro, ¿no? Aprendió obediencia. Debemos dar gracias a Dios por la obediencia de Cristo. Si Él no era obediente, Él se hubiese bajado de la cruz. Él hubiese intentado bajarse de la cruz. Hubiese intentado quizás de otra forma. Pero el plan del Padre era así. Tenía que obedecer y llegar hasta el fin. Y así es que Él subió, fue sepultado. Pero dice, y habiendo sido perfeccionado, así en su resurrección, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que le reciben en su corazón. Él en su obediencia, mostró que Él podía realmente levantar a esta criatura que estaba caída. Por eso dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Note que al Señor le costó obediencia. Eso a veces nosotros no sabemos, hermanos. Los muchos serán constituidos justos. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Acá encontramos el quinto, mucho más.
Y acá también encontramos el por qué se dio la ley. La ley no se dio como un método de salvación. La ley no se dio como un método para que el hombre deje de pecar, sino que, dice la palabra muy claramente, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley fue dada cuando Israel salió de Egipto y ya había pecado en el mundo. Encontramos en el versículo 12 y 13 del capítulo 5 de Romanos, ya había pecado en el mundo, dice. Pero la ley lo multiplicó. Multiplicó el pecado. Hizo al hombre, si era un poco pecador, ahora es súper pecador. Ah, sí. Cuando usted le dice no a una persona, no haga. Había una señora que trabajaba en la casa de su patrón y limpiaba, y la esposa del patrón le dice: mirá, Juanita, no, yo voy a salir y no mires lo que hay acá dentro de esta caja. Iba haciendo las cosas y por ahí estaba con el plumero y le dice: Juanita, sí señora, no mires lo que hay adentro de esa caja. Mirá, yo voy a salir y la caja va a quedar ahí. Y por ahí estaba en el patio barriendo. Juanita, sí señora, no vayas a mirar la caja que está allá arriba de la mesa. Y salió la señora de la casa. ¿Y qué pasó? Ay, Juanita. Lo primero que hizo fue y miró. Eso es lo que hace la ley. La ley nos despierta, porque ella quizás ni sabía que la caja estaba ahí, ni sabía que no tenía que mirar. No sabía que el patrón y la patrona no querían que mires acá lo que había adentro, ¿no? Pero esa misma ley le despertó. Y así es la ley. Por eso la ley, usted va a congregaciones y dice: usted no tiene que hacer esto, no se vista así, no se vista así, no haga así, no le conteste a su marido. A los hijos, no, y está bien. Y nosotros nos ponemos contentos, porque qué bien que le enseñan a la juventud. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero hermano, entonces, ¿cómo es la cosa? Qué hermoso que es. Qué hermoso es el Señor, hermano. La solución está en la gracia. Porque la gracia nos va a mostrar no solamente lo que a Dios le agrada, sino nos va a mostrar lo que Dios puede llegar a hacer en nosotros, por medio de lo que Él ya hizo a través de esa obra perfecta de la cruz. Dios dio justamente la ley, hermano, no para transformar al hombre, sino para que el pecado en el hombre llegue hasta bien allá arriba. Entonces, la ley solamente nos mostró. Vamos a ver como dice el hermano, en la Gálata, dice. Vamos a ver en la Gálatas. En Gálatas. Note que como la palabra nos va enseñando. Y los hermanos que no entienden la gracia, mezclan un poco la ley y dicen: no, un poco hay que aplicar mano dura, dice. Y no nos damos cuenta que la obra no es nuestra, sino que el Espíritu va a hacer la obra a través de la palabra de gracia. Capítulo 3 dice en el verso 19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Preguntamos. Todos los judíos confiaban en la ley. Y Pablo dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese Cristo, o sea, la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno.
Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Note que la ley no pudo vivificar, no pudo regenerar, dar una nueva vida al hombre, ni siquiera levantarle en esa vida totalmente corrupta y tratar de limpiarle. La ley no pudo hacer nada. Pero no es contraria a las promesas, porque Dios utilizó la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Dios dio al hombre enseñanzas. Lo encerró todo para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Así es. La Escritura encerró al hombre a ajustarse a la voluntad de Dios para alcanzar bendición. Ya desde el huerto, si Adán quería estar en comunión, no debía comer del árbol que Dios había señalado que no coma. El hombre estaba encerrado, estaba sujeto, prisionero. Ahora, ¿qué malo Dios? No. Porque Dios quería revelarle al hombre algo más. Quería revelarle su gracia. Quería realmente que el hombre pueda entender que si Dios le iba a exaltar, que si Dios le iba a bendecir, que si Dios le iba a sanar, que si Dios le iba a mostrar misericordia, no iba a ser por su mérito, sino que iba a ser por gracia. Dios quería mostrarle otro camino mucho más excelente. Pero el hombre quiere sentirse merecedor de la bendición de Dios. Entonces ahí obra legalistamente, bajo su justicia. Y ahí es donde la gracia queda totalmente oculta, velada. Por eso es tan importante. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, Cristo, antes que viniese la sustancia, estábamos confinados. Estábamos confinados. Una persona confinada ahí encerrada, sola. Estaba aislada. ¿Y qué tenía que hacer el hombre? Tenía que pensar, reflexionar, ver su condición pecadora. Así Dios permitió que venga la ley y abunde el pecado en el hombre. Entonces el hombre dice, la verdad que yo no puedo andar con Dios porque Dios es santo y yo soy un pecador esclavo. ¿Cómo hago? Entonces estaba ahí confinado. Muchos años ahí estuvo la humanidad. Que piense, dice Dios, a ver si puede andar conmigo. Estábamos así, y así Dios hace con el hombre. Nos confina. Qué bárbaro, hermano. Y queremos agradarle, y cuando más queremos agradarle y dejar de pecar, más pecamos. Pero a la pinta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, acá vemos el propósito de la ley. Verso 24. De manera que la ley ha sido una guía, una maestra, nuestro ayo, porque al final la ley, mostrándome que soy pecador y que no puedo hacer nada por mí mismo, me llevó a aceptar la gracia de Dios. Me llevó a solamente a depender en algo que yo no hice, en mirar una obra en la cual yo no participé y a poner mi fe sobre Jesucristo, quien tomó mi lugar para darle a Dios esa obediencia y tomó mi lugar también como pecador en la cruz. Entonces, la ley al final nos ayudó. Nos ayudó solamente para llevarnos a los pies de la gracia, para traernos a los pies de Cristo. Ese es el único propósito que tiene la ley. No vaya a buscar cumplir la ley y tomar la ley como un método de vida. Muchos hermanos dicen, no, pero hay algo bueno en la ley. Podemos dejar de comer lechón porque el lechón es malo, dice. Porque bajo la ley había muchas cosas, hermano. Pero Dios ya no trata por medio de la ley. La ley ya tuvo su cumplimiento, ya tuvo su víctima, ya tuvo aquel que la cumplió y salió de escena.
Hoy Dios trata por medio de un nuevo ministerio, un ministerio de vida, un ministerio de bendición, un ministerio de justificación. Aleluya. Gracias al Señor por su gracia. Hermano, esta gracia preciosa estamos descubriendo. Estamos descubriendo, hermano. Yo pienso que todavía muy poco conozco, hermano. Muy poco, hermano, conozco. Porque es muy profunda. Pero poco a poco tiene que ir siendo revelada, hermano, en nuestra vida. ¿Cuándo se revela esta gracia? Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad. Cuando nosotros reconocemos que no podemos, cuando ya no damos más. Y ahí decimos, Señor, socórreme. Entonces ahí es por gracia. Porque muchos dicen, bueno, Dios le va a bendecir, venga y haga un pacto. Pero eso no es gracia. Dios le va a bendecir, pero bueno, cambie un poco. No. Usted justamente tiene que reconocer que no puede cambiar. ¿Qué? Pero este hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Es un asunto de fe. Porque al aceptar la gracia le va a transformar. Somos transformados de gloria en gloria. Y esto es un asunto interior, no un asunto exterior. La gloria de la gracia. ¿Cómo afectó la ley a los hombres, no? Pero cómo la gracia también puede afectarnos, hermanos. Lo que sale de la boca del hombre contamina. Y bueno, así la ley contaminaba, pero la gracia también contaminaba todo. Debemos dejarnos contaminar por la gracia. Sí, hermano. Porque mucho más poderoso, vamos a ver que es el ministerio de la gracia, porque la ley hizo que el pecado abundase. La ley denunció al hombre por sus prácticas y al final, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Cuando el pecado abundó, allí sobreabundó la gracia. ¿Dónde el pecado abundó? En la cruz. El pecado fue volcado como si Cristo fuese un recipiente preparado para llevar el pecado de todo el mundo. Todos los pecados que se habían cometido, la persona que estaba pecando en ese momento y aún los pecados que se van a seguir cometiendo fueron echados, fueron volcados en Cristo. Y hubo abundancia, ahí abundaba el pecado en la cruz. Y abundaba la condena del pecado. Y abundaba ahí la muerte. Pero en ese momento había sido que el Señor nos estaba librando de la condenación del pecado. Por eso cuando sobreabundó la gracia es porque el pecado estaba abundando. Cuando el pecado abundó, allí la gracia sobreabundó, el perdón, la misericordia de Dios, porque eso estaba pasando para que nosotros fuésemos hechos libres. Hay un versículo muy precioso en el Salmo 85, verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. ¡Ah! ¡Qué hermoso! La misericordia y la verdad, dice, se encontraron. ¿Dónde se encontraron? En la cruz. Se encontraron en la cruz. Por un lado, Dios estaba teniendo misericordia. Misericordia de toda la humanidad. Dios estaba abundando en gracia hacia nosotros.
Pero por otro lado, la verdad de Dios estaba ahí, llevando a cabo una obra a través de un pecador. Estaba contando a su hijo como pecador, la verdad de Dios. Y dice, por un lado también venía la justicia de Dios juzgando el pecado en Cristo. Pero por el otro lado, dice, venía la paz. Ese era el resultado de la gracia, de una obra hecha para que ninguno de nosotros lleve esa condenación que el Señor estaba sufriendo allí. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz. Y allí se encontraron. El Dios de justicia y el Dios de paz. El Dios que dio la ley y el Dios de toda gracia se encontraron en la cruz y se abrazaron los dos en un abrazo interminable a favor del pecador. Eso es la cruz. Allí se encuentran el pecador y encuentran también allí la gracia infinita de Dios. Allí sobreabundó la gracia. La gracia fue derramada sin medida en la cruz. Y nada hoy puede detener el cauce de esta gracia. Podríamos decir que la gracia se desbordó. Y esta gracia puede alcanzar a todos. Todos somos invitados a alcanzar de esta gracia. A vivir en gracia. Ya no vivir bajo nuestros méritos. Por eso dice, sobreabundó mucho más. Si la ley hizo abundar el pecado, mucho más sobreabundó la gracia. El quinto, mucho más. La ley requería de la justicia del hombre, pero la gracia provee esa justicia y se la da al hombre por la fe. El hombre cree y por creer es contado justo por causa de la gracia abundante de Dios. Podemos leer un versículo más para dar término por lo menos a esta primera parte. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Acá vemos lo que hizo el Señor. El Señor proveyó todo. El Cordero de Dios que quita el pecado. Él quitó el pecado delante de su presencia. Él no nos ve a través de nuestros pecados. Dios no considera que el creyente pueda pecar, porque Dios ve al creyente justo. Hermano, esto es tremendo, y es bien profundo. Pero para la mente de Cristo es sencillo, porque cree y se apropia nada más. Dice, sí, yo soy justificado, amén, dice. Pero si le empezamos a buscar la vuelta, ¿cómo puede ser? Dijo Nicodemo. ¿Cómo? Entonces, hermano, usted no puede pecar. Es imposible que usted peque. ¿Cómo, hermano? Pero yo peco. No. Lo que peca es su vieja creación. Pero Dios a usted ya no le cuenta como una vieja creación. Dios le cuenta como una nueva creación. Nosotros nos contamos como vieja creación. Pero eso vamos aprendiendo, porque esto es la provisión. Hasta ahora vimos, como dijimos, hasta el capítulo 5, hemos encontrado la provisión de la justificación.
Pero esta justificación va a ser la base ahora, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, la base de nuestra santificación. Y como dijimos, la santificación es progresiva, pero la justificación es un hecho de fe. Pero la santificación, ahora vamos a ver, que fue por medio de la misma base. Vamos a tomar 5 minutos y vamos. Confía, cuando fuerte sea el dilema, confía, cuando grande sea la prueba, confía, sigue el eco de su voz. No temas, vuela sobre las barreras, no temas, Dios levantará bandera, no temas, el Jordán podrás cruzar. Confía, contra viento y marea, confía, Él te alienta y te sustenta, confía, a la meta llegarás. Ora, al sentirte abatido, ora, en Dios no serás vencido, ora, Él te ha hecho un vencedor, no llores más. La meta llegará. Es la hora 15:55.